Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Ya vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. En apariencia, pudiera ser que esta sea nuestra última clase teórica, porque no sabemos si van a suspender o no actividades la primera semana de mayo. Entonces, si no, pues nos veríamos en mayo, pero si no, esta sería nuestra última clase teórica presencial. Los laboratorios pues todavía faltarían. Sí, Ramón, adelante. Buenos días, licenciada. Fíjese que Melanie Villalta me avisó de que se le fue la luz y no tiene cómo conectarse a la clase ahorita. Solo para comentarle eso. Ok, gracias, Ramón. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Nos faltan dos temas, la verdad, todavía bastante pues grandecitos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar la manera de abarcar lo más que se pueda en esta clase teórica, y lo que no se pueda ver, pues lo vamos a tocar. Yo les voy a preparar también un documento de apoyo y otras cositas más que vamos a ver todavía en los laboratorios que nos faltan. Se recuerdan que laboratorios todavía nos falta el del 25 y como el 2 de mayo es descanso, vamos a tener laboratorio el 4 de mayo, todas las dos secciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta y se puedan organizar mejor. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema de tecnología de leguminosas en apariencia es bastante corto, pero sin embargo en los últimos años ha aumentado bastante lo que es la tecnología de las leguminosas, el procesamiento de las leguminosas como tal. Em, Anteriormente, muchos años pasó consumiéndose este tipo de alimentos de forma fresca o de forma seca en semillas, pero actualmente, y se decía, ¿verdad? Que no era recomendable la trituración o que no era recomendable la molienda de algunas de las semillas o de las leguminosas. Sin embargo, pues ya en la actualidad hay bastantes formas, hay tecnologías, hay maquinaria, hay equipo que ya procesa de diferente forma estos alimentos y que logra conservar, si no el 100% de sus nutrientes, por lo menos una gran parte de ellos, ¿verdad? Donde la trituración lo que hace es muchas veces transformar el nutriente, mas no se pierde, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, digamos que lo que se desecha de la molienda de estos alimentos o de estos productos, generalmente se utiliza para otros subproductos, ¿verdad? Que también son comestibles. Entonces, vamos a tratar de abordar alguna parte de la tecnología de leguminosas. No vamos a lograrlo hacerlo todo hoy, pero como les repito, les estoy preparando un documento de apoyo más, donde si bien es cierto, no necesitan ustedes conocer a detalle todo el manejo de estas maquinarias, pero sí saber qué hacen para que ustedes sepan qué alimentos están obteniendo, ¿verdad? Esas diferencias como lo de los cereales, ¿verdad? Entre la sémola, el salvado, el germen. Entonces, todas esas cosas son las que también hay diferencias con lo que es las leguminosas. Entonces, para dar inicio, vamos a ver nosotros nuestros dos grandes temas que son las leguminosas y mezclas vegetales. Estos están altamente relacionados. Yo creo que el tema de mezclas vegetales ustedes ya lo tienen bastante bien aprendido en las clases que me anteceden, ¿verdad? Como es alimentos y como es nutrición básica, si no estoy mal, que es donde también se los dan o les dan una parte. Bueno, ahí en nutrición básica creo que no les dan mezclas, pero sí les dan, por ejemplo, el cálculo de la calidad proteica. Entonces, va relacionados estos temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las generalidades, definiciones, clasificación, valor nutritivo, toxicidad de las leguminosas, el procesamiento, es decir, todas las etapas post cosecha, procesamiento y aplicaciones de las leguminosas. La parte de aplicaciones es la que ya no pude agregar en esta presentación tan ampliamente como yo hubiera querido por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, es lo que seguramente les voy a tener que incluir dentro del contenido del documento de apoyo.
Hay muchas aplicaciones que nosotros ya conocemos de clases anteriores, es decir, por ejemplo, el congelamiento, el escaldado, la cocción, ¿verdad? Que entonces, básicamente lo que vamos a ver nada más es qué, qué criterios o qué es lo que se debe controlar, qué características se deben controlar para llevar a cabo un procesamiento exitoso de las leguminosas o tratamientos exitosos de las leguminosas para que se puedan conservar realmente sus nutrientes, ¿verdad? Por eso es que dije yo, bueno, pues aquí no es tan necesario si no nos da tiempo, porque sí lo podemos abarcar, puesto que ustedes ya conocen bastante de los tratamientos que se han desarrollado a lo largo del curso. En cuanto a las generalidades de las mezclas vegetales, vamos a ver únicamente la definición para recordar, porque pues no hay mucho que abordar, más que también las mezclas vegetales que ya existen, que eso también lo van a encontrar en ese documento de apoyo para que pues ustedes vayan sabiendo cómo trabajarlo. En lo que nos vamos a centrar más que todo es en el cálculo de la mezcla vegetal, puesto que la parte teórica esa ya se abordó en otros cursos, ¿verdad? Entonces por eso acá nosotros vamos a ver más que todo para recordar el concepto y el cálculo de las mezclas vegetales. Muy bien. Entonces, en cuanto a las generalidades, lo más que tenemos que saber en esta parte de leguminosas o una de las partes más importantes que tenemos que comprender es que las leguminosas son una familia, pues es una de las familias botánicas de mayor importancia nutricional. ¿Por qué? Por sus características proteicas, ¿verdad? Por su cantidad de proteína, por los minerales que contiene, porque contiene vitaminas del complejo B también. Pues en nuestras poblaciones es un alimento sumamente importante, es un componente esencial en la dieta, ¿verdad? Es de gran importancia en otros países, en muchos países, y no solo se consume de forma fresca, sino que también de diferentes formas, tostada, cocción, horneada, algunas otras tecnologías nuevas que se han implementado para estos alimentos, que algunas sí las vamos a ver más adelante. Se pueden consumir pues de diferentes formas como snacks, se pueden conservar congeladas, se pueden también en sopas, ¿verdad? Hay infinidad de tratamientos y de aplicaciones que se pueden, perdón, con los que se puede obtener y se puede consumir las leguminosas como tal. Entonces, para entrar ya más a detalle, la definición conceptual de estas leguminosas es que primero pues también son denominadas febáceas, es una familia de plantas angiospermas dicotiledonas cuyo fruto está en una vaina. Esa es la característica principal, ¿verdad? Como la lenteja, el guisante, el garbanzo, entre otros más. Esta familia reúne no solo pues el fruto como tal de la en vaina, ¿verdad? Sino que también árboles, arbustos y hierbas perennes. Son aproximadamente 730 géneros y 19.400 especies. Son muchísimas, ¿verdad? Muchas se dan en forma silvestre, otras se dan pues ya de una forma más procesada, no procesada, perdón, de una forma más cultivada, es decir, como más cuidada, ¿verdad? Entonces, esas son como parte de las diferencias. Se caracterizan por brindar semillas, legumbres, eso es importante, ¿verdad? Es decir, aquellas que están compuestas por una cáscara que encierra dos mitades de las cuales brota el embrión de la planta. Y entre ellas están el frijol y sus variedades, la soya, la arveja, la lenteja, el maní, el lupino, alfalfa, trébol, garbanzo, habas, acacia, tipa, ceibo, algarrobo, tamarindo, palo de Brasil, sófora, oreja de negro, se llama otra, y astragaluz. Estas nosotros no las vamos o sea, cada una tiene sus características importantes en cuanto a sus nutrientes. Sin embargo, de verdad que traté de meterlas acá en la presentación, pero no nos daba tiempo de ver a detalle todas. Esto es parte de lo que les va a entrar en el documento de apoyo que les estoy preparando, pues porque más que todo son para que ustedes vean cuáles son las variedades o cuáles son
las leguminosas de mayor importancia nutricional, ¿verdad? ¿Cuáles son las que mayor cantidad de vitaminas tiene, de minerales, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué porcentajes, en qué cantidades? La digestibilidad de estas también, porque eso es importante para la parte de mezclas vegetales, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá específicamente, las semillas de las legumbres, estas nacen de la flor de su respectiva planta, ¿verdad? Eso es lo que hay que comprender, que contienen una vaina, que contienen una gran cantidad de semillas. En el caso de la vaina, cuando está madura, es cuando se seca con sus semillas en el interior y estas se abren dispersando esas semillas específicamente. Es por eso que se le denomina legumbres, ¿verdad? Semillas de legumbres. O sea, la leguminosa es la planta, ¿sí? Y las legumbres es la semilla ya seca, ¿verdad? La que proviene de la vaina madura. Entonces, esas son las diferencias que hay que comprender, ¿verdad? Una cosa es leguminosa y otra cosa es legumbre. ¿Y cómo lo van a diferenciar? Básicamente por la forma como se presenta. Leguminosa es la planta con la vaina madura, ¿sí? Y la legumbre es básicamente ya la semilla cuando se ha secado que proviene de la vaina madura, ¿verdad? Eso es importante. Otra cosa que tenemos que saber bien también es que en el caso de las leguminosas, pues sí puede haber un deterioro rápido cuando no tenemos un buen almacenamiento, ¿verdad? Porque estas sí germinan. Si hay un adecuado almacenamiento, pues obviamente no van a germinar a su gusto, digamos, ¿verdad? También hay procesos de germinación que ayudan a conservar mejor el alimento, a que se puedan aprovechar mejor sus nutrientes, pero ese proceso de germinación también es un proceso de germinación que se tiene que ir controlando, ¿verdad? Si ellas germinan a su gusto y gana, por decirlo de alguna manera, estas pues se van a deteriorar mucho más rápido y sí puede haber una proliferación bacteriana, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que ustedes deben saber. Muy bien. En cuanto a la estructura de las leguminosas, tenemos que hay de diferentes tamaños y formas entre las distintas especies que nosotros vamos a ver. Entonces, el fruto o semilla pues posee tres partes importantes, que es la cubierta o cáscara, ¿verdad? Como se le denomina, los cotiledones y el hipocótilo, el cual contiene la plúmula y la radícula. Entonces, acá nosotros vemos esta imagen que nosotros observamos acá. Esta es la vaina, ¿verdad? Como todos sabemos cómo se va formando. Y lo que vemos acá, ya en la parte de abajo, es la vista interna y externa del fruto, ¿verdad? Este es el cotiledón que nosotros observamos acá. Y en la parte interna está la radícula y la plúmula, ¿verdad? Estas son sumamente importantes, sobre todo para el desarrollo y crecimiento de la leguminosa. En esta otra imagen que vemos acá, vemos de forma muchísimo más clara lo que es el hipocótilo, la radícula y los cotiledones, ¿verdad? Entonces, esta como semillita que se ve en la parte de adentro, que es sumamente importante para el crecimiento y desarrollo de la leguminosa. Cuando el óvulo de la planta es fecundado y sus células empiezan a dividirse, rápidamente se va a formar el embrión, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver que es el que le va a dar lugar a la nueva planta, ¿verdad? Si nosotros observamos en la imagen, podemos observar que del hipocótilo viene o surge lo que es la radícula, ¿verdad? ¿Qué es la radícula? Es esta primera raíz que va a aparecer en la parte de abajo dentro de la semilla, y su misión es importantísima, es una cosa chiquititita, pero es la que va a empezar a absorber el agua, precisamente absorbe el agua para que pueda absorber también los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y de ahí proviene precisamente toda la importancia de la leguminosa, toda la importancia nutricional, ¿verdad? Ustedes saben que dependiendo del suelo donde sean cultivadas las plantas, así es también la cantidad de nutrientes que ellos absorben, y específicamente en las leguminosas es muy importante esta parte, ¿verdad? Que se desarrolle de forma correcta
para que pueda absorber los nutrientes y el agua del suelo y que la planta pueda alimentarse. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, todo esto va a contribuir a la reserva del alimento de cualquier especie, de cualquier planta, ¿verdad? Y por tanto debe ser sumamente aprovechado. Por eso es la importancia no solo de la post cosecha de una planta, sino de la cosecha como se debe, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante de ver. El hipocótilo también a su vez cuando va creciendo se va transformando en un tallo, ¿verdad? Y este, pues obviamente, como nosotros sabemos, va a tener un crecimiento vertical, ¿verdad? Entonces es bien importante comprender la importancia de de estas tres partes, de por qué son tan importantes en la planta. No es que el resto de la planta no sea importante, pero realmente lo que vamos a consumir es la semilla, ¿verdad? Es el fruto como tal, ya sea fresco o seco, ¿verdad? O con cualquier otro tratamiento. Entonces, de ahí provienen realmente los nutrientes que puede contener una determinada especie de leguminosa. Entonces, muy bien. No sé si tienen dudas hasta acá o vamos bien. Todo bien. Ok, muchas gracias. Sí, creo que había una pregunta. ¿Podría repetir lo de la especie? Pues no sé si te refieres al hecho de que va a depender de la especie, es decir, del tipo de planta o del tipo de suelo donde se cultive la planta. Así será la cantidad de nutrientes o la cantidad o el porcentaje de nutrientes que pueda absorber del suelo. O sea, tiene sus nutrientes de forma natural, ¿verdad? Pero el porcentaje puede variar dependiendo del suelo donde ha sido cultivada y cosechada. No sé si a eso te refieres, María Fernanda. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien, ahora, viendo la parte de la clasificación como tal, nosotros tenemos acá que se puede clasificar de varias formas. Uno por el contenido de proteína y grasa y el otro por el tiempo de almacenamiento. Estas son algunos ejemplos de leguminosas de uso común. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la proteína y grasa, nosotros tenemos que aquellas que tienen un 20% de proteína y un 2% de grasa son las leguminosas como la arveja, el arvejón, el frijol, garbanzo, habas secas y lentejas. Algunas que son mucho más ricas en proteína y grasas es el cacahuate, como nosotros lo conocemos, y el maní. Sin embargo, en algunos lugares sí lo van a escuchar como cacahuete, pero es lo mismo, ¿verdad? Cacahuate y maní para nosotros es un sinónimo, pero en algunos lugares, dependiendo la forma como se presente, puede haber alguna diferencia, pero en realidad son sinónimos. Si ustedes observaron en el video que les mostramos en el laboratorio, sí decía la muchacha que estaba dando la charla, la explicación, ella mencionaba y decía cacahuete, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde sea o de dónde provenga, le llaman cacahuate, como en México, o cacahuete en el sur, probablemente, ¿verdad? Y nosotros en la región central que lo conocemos como maní. Las que son muy ricas en proteína, hasta un 53% y bajo en grasa, está la caraota. Esta, la verdad que yo no la conozco, no la había escuchado, pero pues también en el documento de apoyo se los voy a poner en la imagen para que la podamos observar. En el caso de la clasificación por tiempo de almacenamiento, tenemos las leguminosas verdes, ¿verdad? Quienes van a tener un mayor porcentaje de humedad y menor porcentaje de proteína y de tiamina. Tienen una cantidad de hierro moderado y de vitamina C. Entre estas están las habas verdes, el frijol, la arveja verde y la habichuela. Y las leguminosas secas y separadas de las vainas que han sufrido un proceso de secamiento para una mayor conservación están el frijol, la lenteja, el garbanzo y las habas. Sí, Dina, adelante. Li que estaba buscando en internet y decía que eran los frijoles negros, pero no sé. La ¿Las caraota. caraotas? Ajá. Ah, pues mira, eso sí no sabía. Ah, sí, tienes razón. Ya viéndolo bien. Ay, sí, tienes razón. Pero ¿no viste ahí dónde lo hablan así? ¿Dónde lo...?
¿En qué país le llaman? Venezuela. Gracias. Gracias, Dina. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Sí, bueno, entonces, miren, pues algo tan sencillo y yo no lo había encontrado. Ay, déjenme chance aquí de una vez. Lo vamos a poner. Muy bien. Vamos a poner de una vez aquí el origen. Habría que ver realmente si estos son iguales a los nuestros, ¿verdad? Porque hay que recordar que a veces el frijol negro, por sus características de cosecha y de cultivo, no son precisamente iguales a los nuestros. Algunos, aunque por la fotografía pareciera que sí son los mismos. Habría que verificar su valor nutritivo, pero lo vamos a hacer y se los pongo acá en el documento de apoyo para ver si es realmente el mismo que el nuestro o parecido, por lo menos, ¿verdad? En apariencia sí, pero vamos a revisar con el valor nutricional porque hay quienes también, ustedes se recuerdan cómo se llama aquellos, los frijoles, los grandotes, los que piloyes son, ¿no? Esos, Furunas, ¿no? ¿cómo? Bueno, yo les digo furunas, los que son así más grandes. Los gorditos, ¿verdad? Eso, Ujú. ese nombre sí no lo había oído, pero yo creo que piloy, eso, es que se me confunden siempre con las otras que son las tortillas, como que son los tayuyos, pero son cosas diferentes, pero a mí se me confunden. Sí, piloyes, dicen las chicas acá. Sí, ¿cómo? Ahí nos escribes, ahí en el chat, Jared, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que tú los conoces? Este, la cuestión está en que sí tienen un valor nutricional diferente, ¿verdad? Y hay personas que sí en otros países les dicen, o sea, como que, gracias, Jared, como que fueran, ah, sí, no, sí, Sofía, pero es que no, las tortillas son pistones, pero los que tienen, los que son solo de masa, ¿no? Que son un poquito más gruesos, pero los tayuyos tienen frijol adentro, que no me recuerdo si así se llaman, yo creo que sí se llaman así. Tayuyos son con frijol, ajá, sí, cabal, ajá, así es. Sí, esa es la diferencia. Ajá, ok, muy bien, gracias. Qué ricos, dice Melanie. Sí, son ricos, la verdad que sí. Entonces, realmente sí son como esas diferencias las que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a verificar si realmente estos frijoles negros de Venezuela son los mismos o un buen porcentaje de lo que nosotros conocemos como frijol negro, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos, dentro de la otra clasificación, también pueden encontrar dentro de los que son contenido de proteína y grasa, alto contenido de proteína y aceite, ¿verdad? Que nosotros vemos acá, el maní, la soya y el cacahuate. De mediano contenido de proteína y bajo contenido de aceite, está la arveja, las habas, los frijoles y las lentejas. Y también tenemos aquella clasificación que se basa en el contenido de carbohidratos. Las oleaginosas, por ejemplo, como es la soya y el cacahuate, tenemos que tienen una baja cantidad de carbohidratos, pero son una fuente importante de lípidos y proteínas. Sabemos que estos dos tienen una buena cantidad de grasa y es grasa o ácidos grasos, ¿verdad? Entonces son también una fuente bastante importante a nivel nutricional, ¿verdad? En el caso de los granos, pues tenemos los acá que tienen una elevada cantidad de hidratos de carbono, también de minerales como fósforo, hierro y calcio, vitaminas del complejo B y proteínas. Sin embargo, las proteínas que contienen estos son de bajo valor biológico, por lo que estas específicamente, como lo son las lentejas, los garbanzos, las alubias, las habas y otros más, para aumentar ese valor biológico y hacerlos como alto valor biológico, proteína de alto valor biológico, ¿qué es lo que, qué creen ustedes que se hace con estos para mejorar ese valor biológico? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? Ajá, exactamente, es una mezcla con cereales, ¿verdad? Gracias, Melanie. Entonces, precisamente estos son los de los más utilizados para trabajar mezclas vegetales, ¿verdad? Con cereales, es decir, nosotros, estos tienen un buen aporte de estos minerales, tienen una alta cantidad de carbohidratos, pero carbohidratos pues que no son
complejos, ¿verdad? En el sentido de que no se absorben se absorben más fácilmente. No se absorben fácilmente, perdón. Entonces, en este caso particular, nosotros podemos hacer estas mezclas vegetales, podemos hacer estas mezclas con los cereales específicamente para aumentar esta proteína, ¿verdad? Hay ya muchas mezclas vegetales determinadas. Nosotros podemos jugar con algunas otras, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, las proporciones que se van a trabajar, pero en realidad lo que se busca es elevar ese valor biológico, hacer esta proteína de lugar de bajo valor biológico, una proteína de alto valor biológico. Muy bien. Luego tenemos, ya pasando a lo que es la composición y el valor nutritivo de las leguminosas como tal, nosotros tenemos, lo primero que hay que saber es que 100 gramos, esto es un promedio, ¿verdad? No quiere decir que todas nos van a dar esta cantidad, pero 100 gramos de leguminosa aproximadamente tiene 350 kilocalorías. Nosotros no siempre vamos a consumir una cantidad, bueno, depende, ¿verdad? Si comemos, por ejemplo, frijoles, probablemente sí las vamos a consumir, pero es una energía buena, digámoslo así, ¿verdad? Porque es de origen vegetal, o sea, es mejor, está mucho, su alto valor, tiene un mejor valor biológico, ¿verdad? Tienen aproximadamente de agua, puede oscilar dependiendo si se consumen secas o frescas, pero puede oscilar entre 1.7 a 14% de agua, con excepción obviamente de aquellas que se consumen frescas o en conserva. El contenido de humedad que estas leguminosas deben tener durante su almacenamiento no puede pasar del 16%, puede estar entre el 9 y el 16%, dependiendo de la especie de la leguminosa, para que éstas se conserven de mejor manera, ¿verdad? Eso es importante de recalcar. En el caso de la proteína, puede oscilar entre el 17 al 42%. La que mayor porcentaje de proteína tiene es la soya. Predominantemente, ¿verdad? Hay proteína como globulina y albúminas. Las kilocalorías, Adriana, más o menos son 350 calorías en 100 gramos de leguminosa. Es un promedio, ¿verdad? No todas dan lo mismo, pero es un promedio. Luego, en el caso ya viéndolo más a detalle, en el caso de los aminoácidos como tal, pues nosotros sabemos que hay niveles bajos de aminoácidos azufrados, específicamente de metionina y cisteína. La cisteína es parte de los azufrados, pero estos son los que más nosotros vemos en esta parte como los esenciales, ¿verdad? Pero son altos en glicina, ¿verdad? Entonces, esto normalmente es lo que ayuda a que se complementen una mezcla vegetal. Los aminoácidos azufrados que no contiene los complementa al mezclarse con cereales, ¿verdad? Dice María Fernanda, dijo que el contenido de agua iba del 1.7 a qué cantidad máximo, más o menos está al 14%. Cuando hablamos del porcentaje de humedad que tienen en su, sí, o sea, como naturalmente, ¿verdad? Aparte es el porcentaje de humedad que deben tener los lugares para su conservación a largo plazo. En su forma natural pueden tener entre 1.7 a un 14%. Pero para almacenarse y que duren más tiempo, debe estar el porcentaje de humedad entre un 9 a un 16% máximo. Son dos datos diferentes. Ahí sí quedó un poco más claro. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Luego tenemos acá que en la parte de carbohidratos, pues su porcentaje más alto o el predominante, pues es el almidón. Este puede oscilar entre el 26 al 29%, ¿verdad? Andrea, el último rango, ¿cuál dijo? De 9 al 16% para conservarse, Andrea. Muy bien. Entonces, en carbohidratos tenemos que el predominante pues va a ser el almidón, este oscila entre el 26 y el 29%, en la soya puede llegar hasta, oscila entre 26 y 29% en la soya, y en las habas puede estar entre un 55 a un 60%.
Las oleaginosas pueden contener entre un 23 a un 31% de carbohidratos. Tienen un alto contenido de fibra alimentaria, más o menos oscila entre el 3 y el 8%. Entre los carbohidratos tenemos también que después del almidón contiene algunos oligosacáridos específicos como son la rafinosa y la estaquiosa. Sin embargo, pues nosotros sabemos que estos tienen también, pues estos se digieren de una forma lenta, ¿verdad? En el caso de los oligosacáridos. Y estos lo que permiten, pues, es que la glucosa se libere de forma paulatina en sangre. También tenemos otros hidratos de carbono, como precisamente hablamos de la fibra alimentaria o de la fibra, ¿verdad? No solo alimentaria, sino también la fibra, la insoluble y la soluble. Tenemos presentes en estos alimentos fibras como la celulosa, la hemicelulosa, que esas son fibras insolubles, como ustedes bien saben. Tenemos también la verbascosa, también como uno de los galactósidos, ¿verdad? Que están presentes. Sin embargo, pues estos también, algunos pueden dar algunos problemas de flatulencia, ¿verdad? Porque no son, al ser fermentados en la flora intestinal, eso es importante también de mencionar. Y sin embargo, entre la soluble y la insoluble, la de mayor proporción será la de mayor proporción será, perdón, la fibra soluble, ¿verdad? La fibra insoluble se va a encontrar en menor medida que la fibra soluble, ¿verdad? Entonces es importante de mencionar también. Entonces, también tenemos en el caso de las grasas, que el contenido de grasas pues es bajo realmente, ¿verdad? Oscila entre un 1 y un 6%. El garbanzo, que es el de los que más contiene, que es un 6%, la soya un del 17 al 20%, el cacahuate o el maní puede oscilar entre un 40 y 50%, las oleaginosas tienen un 15 al 50%, los ácidos grasos predominantes van a ser el oleico, el linoleico y el linolénico. Para ir recordando, ¿verdad? El oleico pues es de los monoinsaturados y estos últimos dos son poliinsaturados. Si ustedes observan en esta parte de acá, nosotros vemos que, entre los que, vamos a ver, entre los que más tienen, pero pensando en este rango que es bajo, está el garbanzo, ¿verdad? Pero tenemos otros superalimentos, como es el caso de la soya y el cacahuate, que pueden contener un porcentaje muchísimo mayor de grasas, ¿verdad? Y precisamente lo que les decía, aunque sean altos en grasa, el tipo de grasa que contienen realmente son ácidos grasos, ¿verdad? Que son los predominantes. Algo bien importante de mencionar es que aunque sean grasas consideradas como buenas, siempre debe haber un control en el consumo de estos alimentos. No pueden tampoco consumirse a libre demanda, ¿verdad? Yo recuerdo una vez un pacientito que vimos en alguna ocasión y la persona que lo atendió antes que yo, pues le dio la indicación, ¿verdad? De que podía consumir manillas, ¿verdad? Y todo porque él padecía también como de mucha ansiedad y la manejaba comiendo, ¿verdad? Entonces, ella le indicó pues que podía comer manillas, ¿verdad? Para esa ansiedad que él manejaba. Y pues como en el lugar donde él vivía, pues realmente la manía se da mucho. Y le dijo eso, ¿verdad? Y también le dijo que podía consumir incaparina, ¿verdad? Y todo, el señor era un señorón, era grandote, era alto, pero también tenía sobrepeso y había que manejarlo porque tenía problemas de glucosa. Entonces, pues la siguiente vez que ya me tocó a mí verlo fue a los 2 meses más o menos, y pues el señor en lugar de bajar, subió como 1 o 2 libras más, recuerdo yo. Y él me decía, no, pero es que yo hice todo lo que la señorita anterior me dijo y que no sé qué, y pues sí, o sea, sí lo había hecho, pero cuando nosotros ya observamos y ya profundizamos en cuánto era lo que él consumía, realmente él se consumía alrededor de 1 libra diaria de maní y como casi que 1,5 litros de incaparina en el día, ¿verdad? Entonces,
sí son alimentos buenos, sí son alimentos con un alto valor biológico, pero no quiere decir que se puedan consumir a libre demanda, ¿verdad? Precisamente porque, bueno, aparte de eso, también otras cosas que consumía, pero a lo que voy es que, digamos, siempre debe haber un control específico de lo que se consume, ¿verdad? Y también esto es importante para nosotros saber cómo podemos manejar, cuánta vida útil puede llegar a tener un determinado alimento. Recuérdense que las grasas, si no se tiene una buena conservación y un buen tratamiento, sufren un proceso de enranciamiento, ¿verdad? Entonces, eso también es importante de velar porque entre más grasa tenga, hay que cuidar también su forma de conservación. Muy bien. Luego tenemos en el caso de las vitaminas, que estas contienen un alto porcentaje de las vitaminas del complejo B, específicamente tiamina, niacina y ácido fólico, pero son bajas en vitamina A, vitamina C, y en bajas en vitamina A, perdón, vitamina C, pero la vitamina C se logra aumentar cuando sufre procesos de germinación, que también se puede consumir como leguminosas germinadas. En el caso de los minerales, pues tenemos acá que tiene calcio, potasio, hierro, zinc, fósforo y magnesio en una buena proporción. Sin embargo, en el caso del hierro y del zinc, aunque tienen una buena cantidad de estos dos,